El 28 de diciembre de 1947, un avión de pasajeros modelo DC-3 desapareció sin dejar rastro mientras volaba sobre uno de los lugares más misteriosos y temidos de la Tierra, el Triángulo de las Bermudas. El vuelo, operado por la aerolínea Douglas DC-3, tenía una ruta relativamente sencilla desde San Juan, Puerto Rico, hacia la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. A bordo del avión viajaban 32 personas, entre ellos pasajeros y tripulación, pero nunca llegaron a su destino. En el momento en que se produjo la desaparición del avión, la comunicación con la torre de control fue abruptamente interrumpida. Unos minutos antes de perder contacto, la tripulación del DC-3 había enviado un mensaje críptico, que decía todo está bien en un tono inquietante. Justo antes de desvanecerse en el aire, el vuelo nunca llegó a aterrizar, y el avión simplemente desapareció. A pesar de una extensa búsqueda, no se encontró ni una sola pista que indicara lo que sucedió con el avión. La desaparición de este avión es uno de los muchos misterios que ocurren en el infame Triángulo de las Bermudas, un área delimitada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida, donde numerosas embarcaciones y aeronaves han desaparecido a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurrió realmente con el DC-3? ¿Fue una tragedia más en un área marcada por lo inexplicable? ¿O hubo algo más en juego, algo que desafía la lógica y la razón? En este video, exploraremos el caso en profundidad, buscando respuestas a las preguntas que siguen sin resolverse más de 70 años después. El vuelo en cuestión, conocido como el vuelo 19, despegó desde el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, con rumbo a Miami. A bordo viajaban 32 personas, incluidos 27 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. El piloto, quien estaba al mando del DC-3, era el experimentado capitán John Don Caulife, quien tenía años de servicio en la aerolínea y una gran cantidad de vuelos a su nombre. Nada hacía presagiar lo que sucedería aquella tarde. El vuelo se desarrollaba, según lo previsto, con una visibilidad normal y condiciones meteorológicas razonablemente buenas para la época. Sin embargo, al acercarse a la zona del Triángulo de las Bermudas, algo extraño ocurrió. Los controladores aéreos empezaron a notar que la comunicación con el avión se volvió irregular. En los minutos previos a la desaparición, el piloto del DC-3 emitió un mensaje que sonaba sorprendentemente tranquilo: todo está bien. Estos fueron sus últimas palabras conocidas. La naturaleza de este mensaje dejó una sensación inquietante, como si el piloto no estuviera en pánico, sino como si algo estuviera ocurriendo más allá de su control. Las últimas palabras del piloto, aparentemente calmadas en medio de una situación que debería haber sido aterradora, han sido uno de los aspectos más desconcertantes del caso. ¿Por qué un piloto que se enfrentaba a una situación tan peligrosa no parecía alarmado? Este detalle en particular alimentó aún más las especulaciones sobre lo que realmente pudo haber sucedido, ya que la desaparición del avión parecía no estar relacionada con un error humano o un mal funcionamiento técnico, al menos no en su totalidad. El mensaje final, que decía todo está bien, fue lo último que se escuchó del avión. A partir de ese momento, cualquier intento de comunicación con el vuelo DC-3 falló. Los controladores aéreos intentaron varias veces contactar a la aeronave, pero el silencio fue lo único que recibieron a cambio. La incertidumbre creció mientras los minutos se convirtieron en horas, y el avión no aparecía en el radar. Al principio, las autoridades pensaron que podría tratarse de un error de comunicación o una falla técnica. Sin embargo, las condiciones del cielo eran normales y no se reportaron tormentas ni fenómenos inusuales en el área en ese momento. Fue entonces cuando las autoridades decidieron desplegar una operación de búsqueda masiva. Aviones y barcos fueron enviados al área para rastrear cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Sin embargo, las horas pasaban sin que se encontrara rastro alguno del avión. La desaparición parecía no tener una explicación razonable. A pesar de los esfuerzos por encontrar al avión, los resultados fueron desalentadores. La operación de búsqueda se extendió por varios días, pero el DC-3 nunca apareció. No se encontraron restos, ni huellas de la aeronave en las aguas del Triángulo de las Bermudas.
la desaparición se convirtió rápidamente en uno de los misterios más grandes y extraños de la historia de la aviación. A pesar de los esfuerzos exhaustivos por parte de la Guardia Costera, la Marina y otros grupos de rescate, no se encontró ni una sola pieza del avión, ni siquiera un pequeño fragmento de escombro. Las aguas del Triángulo de las Bermudas, que siempre han sido un enigma para los investigadores, parecían ocultar cualquier pista que pudiera esclarecer el destino del avión. Lo que aumentó la incomodidad fue que, en los años posteriores, otros casos similares ocurrieron en la misma zona. Barcos y aviones desaparecieron sin dejar rastro, y la sensación de que algo misterioso ocurría en este lugar del mundo comenzó a tomar fuerza. Los expertos comenzaron a explorar diversas teorías sobre la desaparición del DC-3, pero ninguna pudo explicar de manera definitiva lo que había ocurrido aquella tarde de 1947. La falta de evidencia sólida hizo que el caso fuera aún más misterioso. Las huellas o restos del avión nunca fueron encontrados, lo que llevó a los teóricos a especular sobre fenómenos desconocidos. Algunas teorías hablaban de condiciones meteorológicas extremas y fenómenos naturales aún no comprendidos. Otras, más audaces, señalaban la posibilidad de que el Triángulo de las Bermudas estuviera conectado con fuerzas misteriosas, como vórtices dimensionales o incluso actividad extraterrestre. Con el paso del tiempo, surgieron diversas teorías para explicar la desaparición del DC-3. Los defensores de la teoría de los vórtices dimensionales sugirieron que el avión pudo haber sido absorbido por una especie de agujero negro natural en el espacio-tiempo, lo que explicaría la desaparición repentina y la falta de restos. Otros hablaron de campos magnéticos en la zona que podían haber interferido con los sistemas de navegación del avión. Otra teoría más convencional fue la de que el avión pudo haber tenido un mal funcionamiento mecánico que llevó a su destrucción, aunque esta explicación parecía menos probable dada la experiencia de la tripulación y las condiciones normales en las que volaba. Algunos incluso sugirieron que el piloto podría haber cometido un error, pero esto no parecía encajar con el tono calmado del mensaje de todo está bien. Sin embargo, la teoría que más persiste en la mente de los investigadores es la que involucra al Triángulo de las Bermudas como un lugar misterioso, lleno de fenómenos que aún no comprendemos completamente. ¿Podría ser que algo en esa zona de la Tierra esté interfiriendo con el espacio-tiempo o con las leyes de la física? El misterio del DC-3 sigue siendo una de las preguntas más intrigantes de la aviación y de la historia de los ovnis. Más de 70 años después de la desaparición del vuelo DC-3, el misterio sigue sin resolverse. Los restos nunca fueron encontrados, y las teorías sobre lo que ocurrió continúan creciendo. ¿Fue un simple accidente, una anomalía natural o algo más allá de nuestra comprensión? El Triángulo de las Bermudas continúa siendo un lugar donde los misterios se acumulan, un área del mundo donde la lógica parece fallar. La desaparición del DC-3 no es solo una historia de un avión perdido, es un recordatorio de lo poco que realmente sabemos sobre nuestro mundo. La falta de respuestas y la presencia de fenómenos inexplicables siguen desafiando la ciencia y la razón, y nos recuerdan que hay mucho más en el universo que no podemos comprender. Quizás algún día se descubra lo que realmente ocurrió en ese fatídico vuelo, pero mientras tanto, el misterio del DC-3 perdido en el Triángulo de las Bermudas permanecerá, como tantos otros grandes enigmas de la humanidad, sin solución definitiva, y continuará alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. El caso de la desaparición del DC-3 es un enigma que sigue desafiando nuestras creencias sobre lo que es posible. A lo largo de los años, innumerables teorías han surgido para intentar explicar lo inexplicable, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. La falta de pruebas claras, junto con los informes de testigos y las extrañas circunstancias que rodean el evento, nos obliga a cuestionar si realmente conocemos todo lo que está sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. Este misterio, como muchos otros grandes enigmas de la humanidad, nos recuerda lo pequeños que somos en el vasto universo. A veces, lo que creemos entender se ve desbordado por lo inexplicable,
y las fronteras de la realidad parecen desdibujarse. La desaparición del DC-3 no es solo una historia de un avión perdido, es un reflejo de la lucha constante entre la ciencia y lo desconocido, un recordatorio de que hay fenómenos en nuestro mundo que simplemente no podemos comprender. Mientras seguimos buscando respuestas, lo que realmente perdura es la fascinación humana por lo misterioso. El caso del DC-3 perdido es solo un ejemplo de cómo los grandes misterios de la humanidad siguen alimentando nuestra imaginación y nuestra curiosidad. Quizás nunca descubramos toda la verdad detrás de esta desaparición, pero lo que está claro es que, como tantas otras historias sin resolver, este enigma continuará siendo parte del tejido de nuestra historia, desafiando nuestra comprensión y llevándonos a preguntarnos si hay algo más en el universo que aún no hemos descubierto. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.